¿Aló? ¿Se me escucha? Ah, ya. Ya, bueno, ante todo, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Mariel Tapia Cruz, de la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales. El día de hoy se va a tocar el tema de infección del tracto urinario, ¿no? Que es, como dijo el doctor, es un tema muy recurrente, una patología que vamos a ver tanto en lo que es la entidad de la emergencia como es también de manera ambulatoria, ¿no? En consultorio. Bueno, dando una pequeña introducción, las infecciones del tracto urinario se encuentran entre las infecciones bacterianas más comunes, ¿no? Acompañada de la neumonía, esta va a afectar a 150 millones de personas en un promedio en todo un año, esto a nivel mundial. Generalmente y tradicionalmente se ha descrito una asociación a lo que es el sexo femenino. Se dice que aproximadamente el 25% de las mujeres que va a presentar un primer episodio de cistitis aguda va a sufrir una recurrencia en los próximos 6 meses. Y bueno, esto también es un tema de gran importancia, ya que también vemos que siguen apareciendo, ¿no?, patógenos resistentes a múltiples fármacos, a múltiples antibióticos, y esto va creciendo justamente por el mal uso de los mismos, ¿no? Y bueno, la exposición a continuación trata de ver cómo podemos nosotros manejar este tema, ¿no? Cómo podemos hacer un buen uso de los antibióticos en esta entidad. En el Perú, bueno, es difícil determinar la incidencia, ¿no? No es una enfermedad que está bajo vigilancia, entonces no tenemos datos muy exactos. Sin embargo, bueno, hay un estudio local que demostró que había un 20% de eurocultivos, los cuales eran positivos, y se encontró que bueno, el patógeno más frecuente era la Escherichia coli, y esta tenía un patrón de resistencia a cotrimoxazol que iba del 62.5% al 91.8% y al ciprofloxacino del 31 al 69.8%, ¿no? Bueno, acá hay una pequeña tabla donde se muestra los años y los diferentes estudios que se hicieron, ¿no? Antes de desarrollar con mayor complejidad el tema, acá, bueno, les puse un glosario, que es las principales entidades que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Que es una infección urinaria baja, una infección urinaria alta, si es complicada o no, qué es recurrencia, y bueno, qué es una bacteriuria sintomática. La infección urinaria baja generalmente se caracteriza en base a los síntomas, ¿no? Los síntomas que van a decir que se trata de una infección baja, que se localiza en lo que es la vejiga o la uretra. Entonces el paciente va a presentar disuria, puede presentar polaquiuria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico o hematuria, ¿no?, que vendría a ser un signo. Ahora, si nosotros sospechamos de una infección urinaria alta, que vendría a ser lo que es una pielonefritis, nosotros vamos a encontrar en nuestro paciente síntomas clásicos como fiebre, ya sea náuseas o vómitos, y dolor a nivel del ángulo renal. Una ITU no complicada generalmente se traduce en una ITU que se encuentra en mujeres jóvenes que tienen una vida sexual activa, y una ITU complicada va a ser la infección urinaria que se va a dar en los pacientes, ya sea del sexo masculino, pacientes neonatos o que se encuentran en la infancia, o pacientes adultos mayores, es decir, en los extremos de la vida, pacientes que presenten una alteración anatómica o funcional, ¿no?, del tracto urinario, pacientes que tengan dispositivos, cuerpos extraños, pacientes inmunodeprimidos, con antecedente de instrumentaciones urológicas, pacientes gestantes, o que tengan historias de organismos resistentes a antibióticos. Ahora, lo que es una ITU recurrente, bueno, lo que es recurrencia, generalmente un término muy conocido, ¿no?, que nosotros sabemos que es la presencia de más. Dentro de este término de recurrencia también tenemos lo que es recidiva y reinfección. La recidiva es la aparición de una nueva ITU en 1 o 2 semanas
pero que tenga como etiología al mismo microorganismo que se desarrolló en la primera infección. Y la reinfección vendría a ser la reaparición de otra ITU, pero causada por otro microorganismo con otro patrón de resistencia distinto. Que se da después de las 48 horas de que el paciente ingresa a hospitalización, y generalmente se asocia a lo que son procedimientos invasivos, ¿no?, desarrollados por lo que es el servicio de urología. Y la bacteriuria sintomática, que vendría a ser, ¿no?, como su nombre le podemos desglosar, bacteriuria es la presencia de bacterias sin presencia de síntomas. Esto a través de lo que es un cultivo, ¿no? Tenemos que encontrar mayor o igual de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en 2 muestras urinarias en pacientes asintomáticos, en mujeres. Y si la muestra se obtuvo a través de sondaje vesical, ya el umbral es mucho menos, ¿no? Es mayor o igual de 10 a las 2 unidades formadoras de colonia por mililitro. Como ya mencioné, en lo que es microbiología, la Escherichia coli es el patógeno más frecuente aislado en los cultivos urinarios. Es importante señalar que esta es la Escherichia coli uropatógena, porque hay diferentes tipos de Escherichia coli. Y esta se ha visto afectada, bueno, esta bacteria se ha visto implicada, mejor dicho, tanto en los diferentes, en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Tanto en pacientes pediátricos, como en mujeres jóvenes, como en adultos mayores. En todas predomina esta bacteria. Se dice que en pacientes, mujeres posmenopáusicas que vivían en la comunidad, tenían la Escherichia coli en sus cultivos entre un 75 a un 82%. Y entre otras bacterias, tenían también lo que es Itus por Klebsiella, o especies de Proteus o enterococos, ¿no? Ahora, hubo una cohorte de residentes, se refiere a pacientes adultos mayores que vivían en una institución donde los cuidaban, donde se encontró que la E. coli era el organismo predominante, ¿no?, representando un 53.6%. Y en un otro porcentaje teníamos Proteus en un 14.6%, Klebsiella en un 13.9% y Providencia en un 3.7%. Esta es la tabla, disculpen. Esta es la tabla de ese estudio, ¿no?, donde se ven los microorganismos más comunes. Y como vemos, tanto, bueno, en ambas poblaciones, tanto en la comunidad como en pacientes adultos mayores que se encontraban en residencias, el microorganismo más asociado era la Escherichia coli. Ahora, la Escherichia coli uropatógena justamente tiene esta propiedad de causar lo que son las infecciones urinarias debido a lo que es su característica de virulencia, ¿no? La virulencia es la capacidad de poder afectarnos a nosotros y provocarnos la enfermedad. Y esto debido a que la Escherichia coli tiene diferentes características, ¿no? Como por ejemplo, tiene una gran diversidad genética, diferentes genes que van a hacer que esta pueda sobrevivir, ¿no?, en nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos genes que dan las características de adherencia, genes que van a dar una característica membrana externa que va a ser muy resistente, ¿no?, a los antibióticos. También van a haber genes asociados a sideróforos, a toxinas, y también a lo que son los operones, ¿no?, que son elementos que van a producir lo que es la movilización de los elementos genéticos para lo que es el compartir, ¿no?, lo que son los genes de resistencia. Tenemos también lo que es la motilidad fragilar, ya que la Escherichia coli es móvil, y se dice que esa movilidad fragilar la usa justamente para huir de lo que es la inmunidad del paciente. También tenemos lo que es la capacidad de adherencia, ¿no?, y esto es asociado a la presencia de fimbrias. Ahora, se dice que esta virulencia hace que la Escherichia coli pueda llegar a desarrollar lo que es una pielonefritis, que se viene a considerar como una ITU tipo alta, y generalmente suele ser una ITU complicada. Ahora, es un artículo donde se presenta lo que es la Escherichia coli, un estudio en el año 2017 en los Estados Unidos, y se ven lo que es las cepas resistentes. No vemos que había una gran cantidad de cepas que eran resistentes al cefuroxima, ciprofloxacino, levofloxacino, cotrimoxazol.
ceftazidima, cefepime, amoxiclavulánico, y ya con mucha menor resistencia teníamos a pipetazo, ¿no? Los carbapenémicos como el ertapenem, aminoglicósidos representando la amicacina, imipenem, meropenem. Y este es un estudio peruano que justamente encontré que se desarrolló en nuestro hospital, en el Hospital Delgado de Valdivia, en el año 2010, en el departamento de emergencia, ¿no? Donde se seleccionó pacientes que presentaban registros de eurocultivos que eran positivos para Escherichia coli. Esto a través de la recolección de datos ayudados del servicio de microbiología. Bueno, y se vio esto, ¿no? Que justamente se estudió lo que es la resistencia a ciprofloxacina, ¿no? Y se vio que había un gran porcentaje de pacientes que eran resistentes. Justamente ahí vemos que había un 28% de varones que tenían resistencia, en mujeres un 71%, poca sensibilidad. Bueno, acá también se caracterizó diferentes presentaciones clínicas, ¿no? Como es la disuria, poliacuria, náuseas, vómitos, bueno, ya que estaban en emergencia eran pacientes que necesitaban hospitalización. Bueno, en cuanto a lo que es la ITU complicada, también se vio que había gran asociación con la presencia de E. coli resistentes a ciprofloxacino, ¿no? Estas poblaciones se dividían en pacientes que estaban cursando con gestación, pacientes que presentaban sondaje vesical, pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente en lo que es el tracto urinario, pacientes que presentaban anormalidades anatómicas y pacientes con antecedentes de inmunosupresión. Bueno, también se estudió lo que son las comorbilidades en los pacientes, ¿no? Comorbilidades cardiovasculares, el sistema nervioso central, neoplásicas, incluso las personas que presentaban inmunosupresión. También tendría gran asociación de las mismas con la resistencia a ciprofloxacina, ¿no? Un dato acá importante quizá ver que en la inmunosupresión no hay tanta cantidad de pacientes. Esto lo encontré también algo sobre esto en un artículo de revisión que mencionaba que ya que los pacientes con enfermedades inmunosupresivas como es lo que es el VIH o uso de corticoides a larga data u otras enfermedades, ¿no? Como neoplasias hematológicas, no afectan a lo que es la inmunidad que está localizada en lo que es las mucosas, ¿no? Generalmente estas afectan a la inmunidad asociada a lo que son los linfocitos T. Entonces, por eso no hay mucha correlación, por lo cual esto no podría ser un factor de riesgo importante. Bueno, acá también, bueno, esto lo pueden ver después, también vemos lo que es la relación de los pacientes que tenían resistencia a ciprofloxacino, la relación con el uso anterior de antibióticos, ¿no? A pacientes que habían usado cefalosporinas, quinolonas, penicilinas, aminoglucósidos, carbapenémicos, entre otros. Y también lo que es la resistencia antibiótica concomitante, ¿no? Con otros antibióticos. Ahora, dentro de lo que son los factores de riesgo, bueno, en esta revista mencionaba unos estudios, ¿no? Por ejemplo, para los factores de riesgo para pielonefritis generalmente se asociaba a pacientes que tenían una anomalía funcional o estructural en el tracto urinario, ¿no? Se decía que esto estaba presente en una cantidad mayor de 2/3, ¿no? Aproximadamente un 70.9% de los pacientes. Esto era en una cantidad de 1.325 pacientes. Y un factor de riesgo importante para mortalidad se asociaba a pacientes que eran muy añosos, mayores de 75 años. Ellos encontraron también pacientes que tenían antecedentes de inmunosupresión, que también eran los que más fallecían, y pacientes que desarrollaron un shock séptico. Ahora, también hay otro estudio de Conejo Dávila y colaboradores, donde estudiaron 173 pacientes, donde encontraron que un factor de riesgo importante para desarrollar una ITU complicada era el uso reciente de antibióticos, en un 95.3%, y en pacientes que tenían cierta uropatía obstructiva, ¿no? Por otro lado, PAD y colaboradores también vieron lo que son los factores de riesgo para pielonefritis asociada a E. coli, productora de beta-lactamasas de espectro extendido, y estas las asociaron a pacientes con edad mayor de 55 años, pacientes que habían usado antibióticos dentro de un año anterior de la infección y pacientes diabéticos que habían presentado pielonefritis recurrente. Ahora,
en este artículo del 2016 justamente trata de cómo nosotros podemos enfrentarnos ante un paciente donde nosotros sospechamos de una infección urinaria. Y hace estas preguntas, ¿no?, que me parecieron muy importantes para iniciar el manejo, ¿no? La primera pregunta vendría a ser si en realidad se trata de una infección urinaria o se trata de otra entidad, ¿no?, que estamos dejando pasar. La segunda vendría a ser qué tipo de infección urinaria tiene el paciente. ¿No es una ITU baja, es una ITU alta, es una prostatitis, u otra entidad que no sea ella, ¿no? La 3 ¿es una ITU complicada o es no complicada? ¿Cuál vendría a ser la severidad? Hay factores para nosotros pensar que este paciente tiene alguna bacteria que es resistente a antibióticos de amplio espectro. ¿Dónde debería ser tratado el paciente? ¿Debería ingresar a la hospitalización o podría ser tratado en casa? Y también, bueno, la última pregunta es si requiere estudios de imágenes, ¿no? Si requiere una ecografía de vías urinarias y renal, si requiere una tomografía, etcétera. Ahora, para el diagnóstico, bueno, ya sabemos siempre lo más importante es lo que es el anamnesis y el examen físico. A través de la anamnesis y el examen físico, nosotros vamos a poder capturar los signos y los síntomas, ¿no?, que encontramos en el paciente. Y como ya se mencionó en la diapositiva, me parece que es la tercera diapositiva, donde vemos qué signos y síntomas van a ser los síntomas clásicos de infección urinaria, ya sea alta o baja. Esta la tenemos que asociar a un urocultivo positivo. Y haciendo la unión de estas dos entidades vendríamos a tener la que es la infección del tracto urinario, ¿no? Síntomas y signos sugerentes de infección urinaria y un cultivo positivo, ¿no? Ahora, según la guía de la Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, que es la guía del 2017, me parece, justamente hace recomendaciones que tienen que ver con esto, ¿no?, con lo que es el diagnóstico. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que nuestra paciente puede tener una ITU baja o una ITU alta. Y con respecto a lo que son el urocultivo, ¿no?, se dice que si nosotros vemos que la paciente tiene características de tener, es una mujer con características de tener una cistitis que es no complicada, puede iniciarse un tratamiento empírico, ¿no? Esto generalmente se hace en lo que es periferia, no en hospitalización. Se inicia un tratamiento empírico en base a los síntomas y no sería necesario tomar el cultivo de orina, ya que el tratamiento antibiótico tampoco no dura demasiados días, incluso puede durar solo un día con una sola dosis. Ahora, si es que nosotros tenemos dudas, sí deberíamos tener un urocultivo previo al diagnóstico, ¿no?, previo al inicio de la terapia antibiótica empírica, si no lo tenemos claro. O si el paciente tiene antecedentes, ¿no?, antecedentes de factores que puedan hacernos sospechar de una ITU por una bacteria resistente. Ahora, hay veces que nosotros hemos visto que se toma o se piden urocultivos posterior al término de la terapia antibiótica, no como un control, un urocultivo control, pero esto no están recomendados, sobre todo si el paciente ya ha recibido el tratamiento antibiótico, ya pasaron 24 o 48 horas del mismo, y el paciente ha respondido de buena manera, ¿no?, ya no tiene los síntomas, entonces no es necesario tomarle un urocultivo de control. Ahora, dentro de lo que es otro tipo de cultivo, tendríamos a los hemocultivos. Si vemos que nuestra paciente es una mujer que tiene una ITU no complicada o una pielonefritis sin complicaciones, no hay necesidad de tomarle, es lo que dice la guía, un hemocultivo. Sin embargo, si nosotros vemos que el paciente ha hecho shock séptico o sospechamos de bacteremia, entonces sí podríamos considerarlo. Ahora, obviamente el urocultivo tiene que ser bajo las técnicas de asepsia y antisepsia, ¿no? De manera que tenga la menos posibilidad de contaminación. Ahora, en mujeres, lo que es la cantidad de unidades formadoras de colonias distintas según el tipo de infección urinaria, ¿no? Para mujeres que presentan síntomas de cistitis, el urocultivo podría considerarse positivo si presenta mayor o igual de 10 a las 2 unidades formadoras de colonia de un uropatógeno cualquiera. Ahora, para casos de pacientes con pielonefritis, sí se amplía más. Tenemos que tener mayor o igual de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro
Ahora, si es que se obtiene la muestra de orina a través de cateterismo, podríamos considerar mayor de 10 a las 2 unidades sumadoras de colonia. En varones con sospecha de cistitis, consideramos más de 10, mayor o igual de 10 a las 3 unidades sumadoras de colonia. Y si es una muestra que se toma a través de una aspiración suprapúbica, cualquier tipo de conteo es válido, ¿no? Ya que esta debería ser una orina estéril y no debería tener ningún microorganismo. Ahora, ¿qué tipo de ITU tendría nuestro paciente? ¿No? Acá vemos, bueno, este es un gráfico que es como un resumen de todo, pero acá vamos a centrarnos en lo que es si es una ITU baja, ¿no? Que vendría a ser una cistitis, o una ITU alta, que es una pielonefritis, ¿no? Como se señalan las flechas. Y esto lo vamos a ver a través de lo que ya mencionamos, que son los signos y síntomas, ¿no? Ahora, ¿es complicada o no? Como ya sabemos, no complicadas frecuentemente es en mujeres sin antecedentes, no con vía sexual activa. Y complicada vendrían a ser todos los demás casos, ¿no? Por ejemplo, acá en esta tabla menciona los factores asociados a infecciones del tracto urinario de tipo complicado, como son el embarazo, pacientes con diabetes, diferentes comorbilidades, como son la diabetes, que vendría a ser una diabetes mellitus no controlada, pacientes que se encuentran bajo falla renal, pacientes con antecedentes de trasplante renal, pacientes que hayan adquirido esta infección dentro de lo que es el ambiente hospitalario, o pacientes que tengan antecedentes de patógenos que tengan gran resistencia a antibióticos, ¿no? Entre otras. Ahora, ¿cuál vendría a ser la severidad de la infección que presenta nuestro paciente? ¿No? Se dice que la severidad, bueno, ya sabemos que puede ir desde una ITU baja, como una cistitis no complicada, hasta un paciente que presenta shock séptico o una infección severa, que esto generalmente lo vemos mucho en adultos mayores, ¿no? Ahora, saber la severidad de nuestro paciente nos da pase para ver nosotros si vamos a admitirlo en el hospital, ¿no? Obviamente, si tiene una infección severa, si es un paciente que requiere hospitalización. Y generalmente estos pacientes se asocian a lo que es obstrucción del tracto urinario, pacientes que tenían hidronefrosis, que eran portadores de catéteres, pacientes que fueron intervenidos urológicamente, pacientes que tenían una hospitalización reciente, etcétera. Ellos, bueno, sí ellos deberían tener ingreso hospitalario. Ahora, tiene nuestro paciente, bueno, ya vamos acercándonos a lo que es el inicio de la terapia antibiótica. Entonces, ¿tiene nuestro paciente factores para resistencia antimicrobiana? Generalmente los factores, si mal no recuerdo, también son muy parecidos a los factores asociados a lo que es la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Para resistencia antimicrobiana. Eran pacientes mayores de 60 años, pacientes con antecedentes previos de infección urinaria, o sea, pacientes con recurrencia, pacientes con antecedente de ITU complicada, o que la misma sea la ITU complicada la que presente en el momento, pacientes exportadores de catéteres vesicales permanentes, pacientes que hayan sido hospitalizados recientemente y que también hayan utilizado antibióticos también recientemente. La sexta pregunta es: ¿dónde debería ser tratado? Bueno, eso sí, eso se contesta con todo lo anterior, ¿no? Ya si es que el paciente es estable, podría ser tratado en su casa. Ahora, si es una paciente que tiene pielonefritis, pero está estable, podría ser también tratada en casa, pero bajo monitoreo, ¿no? Cuando la séptima es: el paciente requiere estudio de imágenes. Muchas veces hemos visto que a los pacientes en emergencias se les pide tomografías, ecografías, a todos los casos de infecciones urinarias, ¿no? Muchas veces, pero no, sí, hay ciertas indicaciones para ello. La indicación, más resaltante es el paciente que presenta fiebre persistente luego de 72 horas, 48 a 72 horas después de que se le instauró una terapia antibiótica adecuada, ¿no? Si el paciente presenta fiebre a pesar de ello, entonces nosotros tenemos que pensar, es que el paciente tiene anomalías de estructura. Ejemplo, ¿cuáles podrían ser? ¿No? Pacientes que presenten cálculos renales, pacientes que presenten tumores, abscesos, quistes infectados o cualquier tipo de uropatía obstructiva, ¿no? Y para ello, bueno, podemos hacer uso de lo que es la ecografía renal y de vías urinarias, o tomografías sin contrastes de abdomen y pelvis, ¿no? Con ello podríamos resolver la duda, ¿no? Si tienen estas anomalías. Ahora ya, bueno, después de responder las 7 preguntas que se mencionaron anteriormente, ya vendríamos a pensar en el tratamiento. En realidad, nosotros pensamos, no es necesario siempre dar antibióticos. En realidad,
anteriormente, cuando la medicina no estaba tan avanzada, los pacientes tenían infecciones y se curaban solos, no pasaba nada. Nuestro organismo mismo lo controlaba. Se dice que muchos episodios de cistitis se resuelven de manera espontánea, pero bueno, en ciertos tipo de poblaciones sí, estas pueden presentar con síntomas durante varios meses, ¿no? Ahora, en la guía española menciona, referente a lo que es el tratamiento, que todo, bueno, como toda entidad infecciosa, siempre lo ideal es tener el mapa microbiológico, ¿no?, de la institución, ¿no? En nuestra institución eso es lo que nos falta. Debemos conocer la susceptibilidad y los datos clínicos también del paciente. Lo que sí es muy importante es que no se recomienda un agente antibiótico para el tratamiento empírico de las infecciones del tracto urinario si es que se desarrolla en un ambiente donde la prevalencia de resistencia superior del 20% para casos de cistitis o superior del 10% para casos de pielonefritis, ¿no? Ahora, esta guía divide a lo que es el tratamiento en cistitis y pielonefritis, ¿no? Dentro de la cistitis, que vendría a ser generalmente siempre sin complicaciones, lo que se usa es la fosfomicina, ¿no? De la terapia indicada, que es fosfomicina, trometalol, es que de vía oral, que es 3 gramos en una sola dosis y con ello sería suficiente. O nitrofurantoína en su forma de macrodantina, que la podemos dar en un periodo de 5 o 7 días. Y vendría a ser los medicamentos que podríamos usar de manera ambulatoria para pacientes con infección urinaria de tipo baja, ¿no? Que no son complicadas. En cambio, lo que son las fluoquinolonas, tipo ciprofloxacino, levofloxacino y norfloxacino, bueno, en España se habían hecho varios estudios donde se veía que había ya gran resistencia a este tipo de antibióticos, por lo cual ya no se recomendaba, salvo de que nosotros veamos que una vez obtenido el antibiograma del urocultivo, diga que la bacteria es sensible. Si es sensible, con el urocultivo sí podríamos dar, pero como tratamiento empírico no. Bueno, en todo caso, si fuera sensible, podría tener, basarse en regímenes de hasta 3 días, ¿no? Ahora también, otra característica que va en contra de las fluoquinolonas es que es la toxicidad que presenta, ¿no? Que también se asocia mucho a lo que es la infección por el Clostridium difficile en pacientes adultos mayores. Ahora, los betalactámicos, incluyendo lo que es el amoxiclavulanato, la cefuroxima, podría darse en un periodo de 5 días, ¿no? El cotrimoxazol, en realidad tampoco no se recomienda porque en España, bueno, tiene una alta tasa de resistencia, y en nuestro país, como vimos en un estudio que se desarrolló en nuestro hospital, también había una tasa de resistencia importante, por lo cual se podría traspolar que tampoco se debería dar cotrimoxazol, ¿no? Bueno, y pacientes también en hombres y mujeres que tengan más de 7 días de síntomas con una infección urinaria reciente o que tengan comorbilidades como diabetes mellitus, insuficiencia renal o inmunosupresión, podría considerarse una terapia antibiótica más larga, ¿no? Si bien, bueno, estas son recomendaciones generales, pero siempre al final tenemos que individualizar el paciente. Y debería ya ser con un mínimo de 7 días, ¿no? En estos casos. Bueno, ahora, bueno, ya hablamos de cistitis, ¿no? Cistitis aguda, y ahora vendríamos a entrar a lo que es la infección ya más alta, que es la pielonefritis. Generalmente, bueno, ellos tampoco se recomienda lo que es la terapia con amoxicilina sola, ampicilina, amoxiclavulánico, cotrimoxazol, fluoquinolonas, nitrofurantoína y fosfomicina, ¿no? Para lo que es pielonefritis aguda. No se recomienda el tratamiento empírico. Y, bueno, eso lo vamos a explicar más adelante por qué no. Deberían recibir tratamiento de tipo endovenoso. Ahora, ¿qué tipo de antibióticos podrían recibir? Bueno, si es que no hay factores de riesgo para enterobacterias que produzcan, que sean B positiva, entonces podríamos dar un tratamiento con cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, o una cefalosporina de tercera, como ceftriaxona, ¿no? Y en caso de pacientes que sean alérgicos a betalactámicos, podríamos pensar en una aminoglicosida. O bueno, si tuviéramos también fosfomicina endovenosa, que sí hay esa presentación, pero acá me parece que no ha llegado todavía.
Ahora también otra opción más lejana podría ser carbapenémicos, ¿no? Pero siempre tratamos de guardar los carbapenémicos para la última opción. Ahora, si es que el paciente sí tuviera riesgo para enterobacterias productoras de BLE, o por ejemplo que hayan tenido antecedentes de una infección por ese tipo de bacterias, podríamos considerar darle de frente el tapenem, ¿no? Es una opción aceptable. Aunque también si no tuviéramos el tapenem o no habría farmacia, también consideramos otros tipos de carbapenémicos o piperacilina tazobactam. Ahora, si es que el paciente tiene antecedentes de haber estado hospitalizado recientemente, entonces podríamos pensar que el paciente podría tener una pseudomonas, ¿no? Una especie de pseudomonas, por lo cual tendríamos que recomendar un tipo de antibiótico que cubra esta bacteria, como un carbapenémicos que son antiseudomonales. Bueno, lo que es también lo que es el ceftalozano tazobactam, que no tenemos acá, y lo que sí tenemos es la piperacilina tazobactam, que vendría a ser una alternativa. Ahora, al igual que la neumonía intrahospitalaria, también Ya voy a se dice, salir. bueno, al igual que en la neumonía intrahospitalaria también se habla de lo que es la terapia combinada, donde se da amicacina también junto con un beta-lactámico si el paciente se encuentra en shock, ¿no? En shock séptico. Y bueno, siempre considerar que después que nosotros obtenemos el antibiograma de nuestro cultivo, siempre debemos ajustar el tratamiento, es decir, desescalar. Si nosotros, por ejemplo, hemos dado meropenem a un paciente que estaba mal, un adulto mayor que tenía una infección urinaria complicada, y después vemos que es una Escherichia coli que es sensible a cefalosporinas, entonces le bajamos a cefalosporinas, ¿no? No tenemos que quedarnos con el meropenem. Ahora, bueno, continuamos. En pacientes que presenten pielonefritis, que no tengan complicaciones, una pielonefritis, por ejemplo, que solo presente fiebre, que no presente muchos síntomas, que esté hemodinámicamente estable, podríamos recomendar un curso de 5 a 7 días, ¿no? de un antibiótico de vía oral, ¿no? Que podría ser ciprofloxacino si es que vemos que es sensible en el antibiograma. O cefalosporinas orales, también en un curso de 7 a 10 días, ¿no? O parenterales. Ahora, bueno, ahora sí es que el paciente presentara reacción medicamentosa beta-lactámicos, podríamos también pensar en aminoglucósidos, sobre todo si son pacientes que vemos que no van a tener gran riesgo de toxicidad por el mismo, ¿no? En un curso de 5 días podría ser suficiente. Ahora, si nuestro paciente, cuando le hemos dado nuestra terapia antibiótica, no ha respondido de manera adecuada, es decir, a las 48 horas, a las 32 horas, no bajó la fiebre, quedó febril o tenía un síntomas de infección, entonces podríamos prolongar el tiempo, ¿no? Ya que estos pacientes se consideran como pacientes de respuesta lenta al antibiótico, ¿no? Por lo cual podríamos considerar una mayor duración del antibiótico. Otra entidad muy importante que se desarrolla en pacientes, generalmente en pacientes hospitalizados, son las infecciones asociadas a catéter vesical. Ahora, dentro de las recomendaciones que da la Sociedad Española de Microbiología, habla que el tratamiento antimicrobiano se indica para infección sintomática, ¿no? O que tengan signos clínicos de sepsis. Ahora, esto es difícil ya que el paciente tiene un cuerpo extraño en lo que es el tracto urinario, muchas veces no va a presentar los síntomas clásicos, ¿no? Porque ya de por sí va a presentar un disconfort a nivel uretral, ¿no? Entre comillas, como una disuria. Ahora, en pacientes con infección sintomática y que tengan criterios de sepsis, deberíamos siempre adaptarnos a lo que es el mapa microbiológico local, y generalmente estos pacientes van a necesitar lo que es piperacilina tazobactam y meropenem, ya que estas infecciones urinarias de este tipo van a ser infecciones polimicrobianas, ¿no? Que generalmente puede corresponder entre las bacterias productoras de BLE y pseudomonas aeruginosa. Ahora, si el paciente tiene síntomas de una cistitis, también podríamos considerar un tratamiento con menor duración y que pueda ser un tratamiento vía oral, ¿no? Pero generalmente esa no es lo que sucede.
Ahora, este tratamiento también no pasa de los 7 días, no es la duración del tratamiento antibiótico para este tipo de ictus asociada al catéter, es que el paciente resolvió los síntomas de manera muy rápida, ¿no? Hubo una mejora rápida. Ahora, si el paciente fue un paciente que respondió tardíamente, se recomienda ampliar hasta 10 a 14 días máximo. Ahora, también otra cosa que hemos visto en algunos servicios es que algunos médicos podrían indicar lo que es profilaxis antibiótica cuando nosotros queremos colocar un catéter, ¿no? Un catéter vesical, pero esto no es recomendable, porque no es necesario. Ahora, dentro de lo que es, está revisando un grupo etario muy importante en nuestro hospital son los pacientes adultos mayores, ¿no? Y sabemos que los pacientes a veces, muchas veces no son colaboradores en la anamnesis, por lo cual encontré estos criterios de McGill, donde justamente estudia a los pacientes adultos mayores y cómo podríamos nosotros hacer el diagnóstico, ¿no? De una ITU sintomática. En pacientes, bueno, estos pacientes se encontraban en una residencia y no eran portadores de catéteres permanentes, ¿no? Catéteres vesicales permanentes. Y lo que mencionaba que ellos, para hacer un diagnóstico de ITU, deberían presentar al menos de los tres de los siguientes, ¿no? Ya sea fiebre mayor de 38 grados centígrados o presencia de escalofríos, dolor en lo que es o la disuria, ¿no? Que es el dolor de tipo agudo al momento de orinar, o frecuencia, aumento de la frecuencia urinaria o urgencia urinaria, lo que es dolor en el flanco o dolor en lo que es la región lumbar, o suprapúbica, cambios en lo que son las características de la orina, ya sea orinas con presencia de mal olor o presencia de piuria, o que el paciente podría presentar un trastorno de lo que es el estado mental o funcional. Ahora también otro investigador también hizo lo mismo y estudió pacientes también adultos mayores. En el 2001 era Loeb y decía, bueno, que para el diagnóstico de una ITU el paciente debería presentar disuria aguda sola o fiebre, que él mencionaba que podría ser una fiebre, ¿no? De 37.9 grados centígrados o que aumentara 1.5 grados centígrados de lo que es la temperatura basal del paciente y que presentara al menos de uno de los siguientes síntomas, ¿no? Que fuera urgencia urinaria, aumento de la frecuencia urinaria, dolor suprapúbico, hematuria macroscópica, sensibilidad postovertebral o incontinencia urinaria. Estos podrían ser algunos de los criterios que podríamos tomar para nosotros poder diagnosticar a un paciente adulto mayor, ¿no? Que muchas veces nos es muy difícil diagnosticarlos. Ahora, bueno, quería hablar de lo que es la nitrofurantoína y la fosfomicina, ¿no? Que como hemos visto son medicamentos que nosotros podemos usar de manera ambulatoria para los pacientes con ITU, ¿no? Muchas veces, llegan pacientes que no requieren hospitalización a emergencia y muchas veces no son atendidos en periferia, pero podríamos nosotros hacer una indicación para ellos, ¿no? Y que puedan tener un tratamiento óptimo. Bueno, para ello es importante conocer las características básicas de estos medicamentos, ¿no? Dentro de lo que es la nitrofurantoína, esta solo va a servir para las que son infecciones del tracto urinario inferior, es decir, para ictus bajas, ya que se concentra con mayor importancia en este sector, a la par tiene una concentración sérica baja. Ahora, se vio que la nitrofurantoína tiene pocos patrones de resistencia y eso a la vez hace de que esta provoque tenga un menor efecto sobre lo que es la flora gastrointestinal, por lo cual el paciente no va a desarrollar diarreas asociadas a antibióticos, ¿no? Ahora, también es importante que este tipo bactericida y va a actuar sobre diferentes patógenos que son asociados muchas veces a lo que es las infecciones del tracto urinario más comunes, como es la Escherichia coli, lo que son las especies de enterococos, Klebsiella, Staphylococcus saprophyticus y especies de Enterobacter. Ahora también la nitrofurantoína también puede actuar sobre lo que son las E. coli que son productoras de BLE, tanto como en las que son productoras como en las que no. Ahora, ¿cómo funciona lo que es la nitrofurantoína? En realidad tiene varios tipos de mecanismos y uno de ellos muy conocido es cuando la nitrofurantoína va a interactuar con las nitrodelectasas intracelulares bacterianas y va a producir una forma activa, no la forma activa del fármaco. Y también, a la par también produce metabolitos intermedios
y estos se van a unir a los ribosomas bacterianos y van a inhibir las enzimas bacterianas que se van a involucrar con lo que es la síntesis del ADN y el ARN y las proteínas de la pared de la bacteria, ¿no? La administración es vía oral, no presentación endovenosa, y se presenta como nitrofurantoína monohidrato en forma de macrocristales. La dosis vendría a ser de 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, ¿no? Como ya se mencionó, solo en pacientes que presenten infecciones del tracto urinario inferior, es decir, solo en cistitis. En pacientes con alteraciones de lo que es la función renal, que se caracteriza por una clearance de creatinina de entre un 40 a 60 mililitros por minuto, está contraindicado. También se contraindica en pacientes varones jóvenes, ya que estos generalmente cuando desarrollan síntomas de infección urinaria suelen estar asociados a un compromiso prostático y la nitrofurantoína no penetra a este tejido. Ahora también se habla que en pacientes muy añosos, mayores de 65 años, a veces la nitrofurantoína puede provocar toxicidad, ¿no? Como toxicidad pulmonar, hepatotoxicidad y neuropatía periférica. ¿Sí? Sobre todo si es que este paciente va a recibir una nitrofurantoína de largo plazo, que esto generalmente es una indicación de profilaxis, ¿no? Cuando pacientes presentan ictus recurrentes. Ahora es lo importante a considerar de lo que es la nitrofurantoína, ¿no? Solo para cistitis agudas en pacientes que tienen una buena función renal y generalmente pacientes jóvenes, que vendría a ser la mujer joven, ¿no? Que es clásica que presenta cistitis. Y fosfomicina, ¿no? Fosfomicina, bueno, es un derivado de lo que es el ácido fosfónico, de ahí su nombre, y también se obtuvo en el año de 1969 a través de streptomyces. El modo de acción, bueno, lo que es actúa a través de lo que es la síntesis de la pared bacteriana, inhibiendo esta enzima, ¿no? Que ven ahí, y afecta lo que es la producción del peptidoglicano. También va a actuar reduciendo la adherencia de las bacterias al epitelio urinario, y también se habla que tiene un efecto inmunomodulador, actuando sobre lo que es el factor de necrosis tumoral y diferentes tipos de interleucinas. Ahora, la indicación de la fosfomicina también vendría a ser la cistitis aguda sin complicaciones, para lo cual es suficiente una dosis única de 3 gramos. Ahora, si es que nosotros pensáramos darla en una ITU complicada, tendría que ser la presentación endovenosa, ¿no? Que si la tuviéramos, vendría a ser una dosis de 12 a 16 gramos por día, ¿no? Y la dividimos en 2 a 3 dosis. Bueno, esos son los medicamentos que se usan de manera ambulatoria, ¿no? Para cistitis no complicada. Y bueno, a continuación también quise desarrollar lo que son cómo es el adecuado uso de lo que son los catéteres vesicales, ¿no? Que es algo que a veces vemos que no se tiene muy en cuenta, dependiendo del personal, ¿no? Hay personal que no es muy experimentado y no tiene conocimiento, pero es bueno recalcar estas cosas. Para eso puse acá lo que es la directriz de prevención de infecciones urinarias asociadas a catéter, que se publicó el 2009 en la CDC, donde apuntaban varios puntos, ¿no? Primero, el uso apropiado del catéter urinario, después técnicas adecuadas para introducción de catéter urinario y técnicas adecuadas para el mantenimiento, ¿no? Dentro del uso apropiado, primero es conocer cuál es la indicación para nosotros indicar la colocación de catéter vesical, ¿no? No a todos los pacientes que ingresan a hospitalización por emergencia se les coloca el catéter. Una de las indicaciones adecuadas serían pacientes que tienen retención urinaria, ¿no? De tipo agudo. Pacientes que estén en estado crítico y necesitamos medir la diuresis. Pacientes también que van a ser operados, pero solo en ciertas cirugías, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que se someten a cirugías de tipo urológico, pacientes que van a tener cirugías continuas del tracto genitourinario, pacientes donde tienen una cirugía de tiempo muy prolongado, pacientes que van a recibir en la cirugía un volumen grande de líquidos, lo que va a despertar que estos tengan un gran volumen de diuresis, o que necesiten un control intraoperatorio de lo que es la diuresis. También se puede considerar en pacientes que tienen heridas en lo que es la región perineal o la región sacra, que van a ser de cicatrización lenta, ¿no? Y se puede considerar la cateterización en estos casos.
pacientes que necesiten una inmovilización prolongada, como pacientes que van a tener problemas de la médula espinal. Y también se puede pensar en los pacientes que ya que están en estado terminal. Ahora, usos inapropiados que se plantearon en esta guía es muchas veces se cateterizaba el paciente solo para sustituto del cuidado de enfermería, ¿no? Ya que no había personal, entonces se le cateterizaba para que ya no estaba tan al tanto de lo que es la diuresis o el cambio de pañales. Ahora también como medio de obtención de orina, ¿no? Si es que el paciente no es colaborador, obviamente tendríamos que hacer un cateterismo solo para la obtención de la orina, no dejar con el catéter al paciente varios días. Y bueno, y también otro uso inapropiado que se veía es pacientes que tenían duración postoperatoria prolongada, pero que no estaban dentro de las cirugías que se mencionaron anteriormente. Ahora, también hay otros dispositivos que podríamos considerar, ¿no? En vez de un catéter vesical. Por ejemplo, el uso de catéteres externos con alternativa para pacientes varones que sean colaboradores, ¿no? Y que no tengan antecedentes de retención urinaria en la obstrucción de la vejiga. También podríamos considerar el cateterismo intermitente en pacientes que tengan lesiones medulares. Todo es preferente antes de un cateterismo permanente, ¿no? Ahora, para una técnica, el otro tema importante eran las técnicas adecuadas, ¿no? Obviamente, primero, siempre antes de realizar un procedimiento, hay que lavarse las manos, y antes y después de la inserción del catéter, siempre asegurarse que el personal que vaya a colocar el catéter sea un personal que sepa del procedimiento, que esté capacitado, que use una técnica aséptica y equipo estéril, que siempre hay que el paciente presenta ya el catéter vesical, hay que ver que el paciente no se lo traccione, ¿no? Porque eso va a producir un trauma de lo que es la uretra y de la vejiga. Ahora, siempre tratar de que el diámetro del catéter sea lo más pequeño posible, salvo que tenga una contraindicación. Y si es que el paciente es usuario de cateterismo intermitente, debe ser a intervalos regulares, ¿no? Para evitar lo que es la distensión de la vejiga, sobredistensión de la vejiga. Siempre mantener el sistema de drenaje cerrado. Bueno, esto quizás me hace recordar que alguna vez sí he visto que ponen la sonda vesical y la unen a una botella, a un frasco de cloruro, es lo que vi una vez, pero no, debería ser siempre un sistema cerrado, ¿no? Y debería ser usado, hacerse uso de lo que es la bolsa colectora, que es que debe ser usada para ello. Ahora, si es que nosotros vemos que hay una fuga en lo que es el sistema de drenaje, debemos reemplazar el catéter y el sistema colector, porque ya está contaminado. Debemos mantener el flujo sin obstrucciones, evitar que se acode la sonda o el tubo, mantener siempre la bolsa colectora debajo del nivel de la vejiga, ¿no? Incluso cuando trasladamos sus pacientes a tomografía u otro procedimiento a piso, no poner la bolsa colectora en la cama, ¿no? Siempre debajo del nivel de la vejiga, porque se retorna la orina. Vaciar la bolsa con regularidad, no dejar mucho tiempo la orina ahí en la bolsa colectora, y siempre tener todo limpio, ¿no? Esas son las recomendaciones de la CDC que nos ayudan para que nuestros pacientes hospitalizados no desarrollen ictus asociadas al catéter urinario. Ahora, otro término que es de los últimos que quería mencionar es la bacteriuria sintomática. Pues, vemos nosotros que en la hospitalización a veces se tratan las bacteriurias asintomáticas. Y bueno, la bacteriuria sintomática se asocia a diferentes tipos de pacientes, como son los pacientes adultos mayores, pacientes con diabetes mellitus no controlada, pacientes, sobre todo los pacientes que presentan cateterismo permanente, cateterismo urinario permanente, y pacientes con lesión de la médula espinal, ¿no? Ahora, cuando se trata de una bacteriuria sintomática, tiene dos indicaciones claras: pacientes gestantes y pacientes que van a ser intervenidos o una cirugía urológica. Solo esos dos tipos de pacientes deberían tratarse si presentan una bacteriuria asintomática, es decir, la presencia de un microorganismo en un cultivo de orina
en un paciente que no presente síntomas sugerentes de infección urinaria. Ahora, los riesgos que podrían darse si es que nosotros tratamos una gastritis asintomática podrían ser la toxicidad en el paciente por el antibiótico administrado, o la intolerancia, el riesgo de que el paciente desarrolle una infección por Clostridium difficile, una colitis, y también el riesgo de que posteriormente desarrolle una infección urinaria, pero por un patógeno que sí sea multidroga resistente, ¿no? Entonces, es importante por eso reconocer si el paciente tiene o no una infección urinaria, ¿no? Y cuidar siempre de los antibióticos. Bueno, eso vendría a ser todo. O sea, lo importante de la exposición es discriminar si el paciente tiene una infección urinaria y también una vez